Buenas tardes, bienvenido a No Comas TV. Agradeciéndole a los 15, todavía que estamos aquí, no es persistencia y se las agradece, y me sigo sorprendiendo que la audiencia todavía es mayor, la de fuera del país, Ecuador, al que pertenezco, que la de acá adentro. Esperemos que los compañeros ya se hayan secado del carnaval y vayan pues sumándose, ¿no? El día de hoy tengo preparado hablar acerca de los inicios del periodismo, ¿no? Vamos a trasladarnos en la máquina del tiempo a antes de la venida de los españoles, América, especialmente Latinoamérica. Vamos a tratar ese punto. El periodismo inicial o primitivo. En la época del Tahuantinsuyo existía los quipus. ¿Qué son los quipus? Los quipus eran una especie de escritura, no era superficial, era, se puede decir, tridimensional. Eran unas sogas, aquí hice un gráfico. Esta es una soga, la cual no contenía ningún nudo, de la cual pendían varias sogas. Aquí puse 6, incluida la última 7. Pero no siempre tenía que ser 7, puede haber sido 4, 20, 30, eso dependiendo de las necesidades de la información que se quería transmitir. En la época de los incas, ese era el periodismo. Habían personas encargadas a transmitir esto, que podía haber sido números, mensajes, incluidos poemas, cartas, todo esto estaba incluido. ¿Cómo funcionaba esto? Tengo que aclarar que esto no está totalmente descubierto. Desde cuando vinieron los españoles acá se perdió el conocimiento totalmente. Hay personas algunas tribus que actualmente poseen una de esas, pero no tienen el dominio. Esa cultura se perdió. Y lo que se está haciendo son investigaciones, pues en manos de arqueólogos, historiadores y etcétera, ¿no? Se sabe lo principal, cómo funcionaba esto. A esta altura yo puse unos números que, por supuesto, yo se los voy a poner a poder verlas aquí. De lo poco que se sabe, a esta altura medían las decenas de miles. O sea, esto vendría a ser como una especie de ábaco, una calculadora, entre otros usos, como le dije anteriormente, puede ser poemas y todo eso. Eran de varios colores. Esas interpretaciones están por descubrirse, ¿no? O quién sabe, la descubran alguna vez. Son pistas que se tienen, que quién sabe algún día se llegue a saber completamente, lo cual en lo personal yo lo dudo, porque esto de aquí yo lo veo una especie de escritura muy sofisticada. Para las personas que dicen de que cuando vinieron los conquistaban acá no tenían nada, no había cultura, no, están muy equivocados. No había, sí había, perdón, no es que eran demasiado retrasados, no eran para nada, tenían una sociedad bastante organizada. Esto lo demuestra, a pesar de que todos los descubrimientos, los conocimientos, o tratando de descifrar, no se ha llegado, pero sí deja ver lo complicado y sofisticado que es ¿cómo se llama? Este tipo de escrituras. Los incas, con su último emperador que tenían, Atahualpa, por supuesto no me refiero en esa época solamente, en la época del vinieron los españoles. Tiempo atrás tenían a los que hacían de correo. ¿Quiénes eran los que hacían de correo? Eran los llamados chasquis. Ustedes recordarán a nuestro atleta Rolando Vera, que le decían el chasqui de oro. Pues de ahí viene la palabra, chasqui. ¿Qué función cumplía un chasqui? Un chasqui era el que cogía este tipo de cartas, llamémoslo así de alguna manera, y se iba a distancias que podían depender de las necesidades. Dudo que hayan sido una distancia, por decirle, entre Quito y Guayaquil. Podría haber sido, pero estaba bastante larga y no era necesario, ¿no? Entonces hacían postas, por decir, entre
Quito hasta Esmeraldas, y otro cogía estos cartas, digamos, le llamémosles de esta manera, de estos mensajes, cartas, y de ahí avanzaba al otro y así recorrían el territorio que abarcaba unos 5.000 kilómetros, el Tahuantinsuyo. Tenían otro sistema de gobierno, los llamados los Tucuiricuy. ¿Qué eran los Tucuiricuy? O traducido ya españolizado, los Toquitoc. ¿Quiénes eran esos? Eran una especie de supervisores, se puede decir. Eran funcionarios especialmente escogidos por el emperador para que vayan a ciertos lugares a ver si estaban cumpliendo las órdenes del imperio. Ellos llegaban, veían, verificaban, informaban. Eran otro tipo de periodistas, pero ya en escala mayor, ¿no? Los que iban a informar cómo estaba, digámosle de esta manera, el reino o el imperio que estaba administrado. Porque, o sea, si me permiten este término, a mí qué me importa, sí, o sea, no es que me importa, no es una empatía, sino a mí qué me importa o qué me interesa de que la señora de al frente no tenga para comer. No es mi interés. El interés era del gobernante inca, Atahualpa, que tenía que estar enterado de las necesidades. Tomemos un ejemplo, por ejemplo, de maíz. Un ejemplo cualquiera, vago, no tiene que necesariamente ser real. Que se haya llenado de gorgojos por exceso. Entonces, el Tucuiricuy informaba y decía, hay un exceso. Claro, si es en la sierra del gorgojo, porque creo que no tiene mucha acogida allá. Pero digamos que para el ejemplo sirve, para el cuento, ¿no? O por la ejemplarización. Estaban en estas condiciones. Entonces, si el gobernante decidía que podría llevar menos cantidad de maíz o reducirla, dependiendo de la sabiduría del gobernante, del emperador, ¿no? En este caso, tomemos como ejemplo a Atahualpa, por decir. Entonces, a ver, entonces tomaba las medidas para que esa zona sea mejor atendida, que no se pierda. Se me ocurre decir que se las cose y se las transforma en otra cosa, y de esa manera ya el gorgojo no le va a afectar. Es una idea mía, ¿no? Porque si yo me convirtiera en Atahualpa, a la final, tomando las informaciones de esa época, quién sabe qué haría, tal vez un ejemplo nada más. Pero de esa manera se valía como para que gobierne mejor. Y era una extensión del Ecuador, pero era largo, son 5.000 kilómetros. Más o menos, si voy a tratar de ponerle en la imagen, que ahorita la pueden ver, el Tahuantinsuyo, qué tan grande era, gobernado por una sola persona. Debe haber sido una persona bastante talentosa, ¿verdad? El cual lo consideraban hijo del sol, o sea, era un semidios, o algunas veces Dios, dependiendo. Habría que estar allá para saber cómo era. Entonces, como el sol era el dios que se veneraba en ese entonces, él era el hijo del sol. Lo llamaban así o se hizo llamar, eso no lo sabemos. El oro lo consideraban sagrado. Pensaban que eran sudor de los dioses, parte de los dioses o lágrima de los dioses. El oro no circulaba como moneda, ni como, no tenía un valor metálico, ahora se puede decir metálico, ¿no? Pero no tenía un valor comercial, tenía un valor de creencia, o si se le puede llamar espiritual. Por eso es que hacían objetos con el oro, objetos que servían para rituales ceremoniales o para hacer este tipo de figuras a las cuales prestaban cierta adoración por estar hecha de oro y pertenecer al sol, al dios, que tenía cierta lógica, ¿no? Porque el sol es la energía que entra, esto ya es una cosita más especial. ¿Se han visto los pelitos que salen de un choclo? ¿Verdad? Ellos reciben energía solar. Cada pelito de choclo, usted puede tomarse el trabajo de contar cuántos pelitos de choclo hay
¿Y cuántos granos de choclo? Cada pelito de esos absorbe los rayos solares y alimenta cada grano de choclo de la mazorca. De esa manera se nutre. Lo que está abajo, ya no me quiero ir por otro lado, pero lo que está abajo, el petróleo, es energía solar transformada, con millones de años ahí abajo. Vamos a suponer que esa planta llegó, se murió y quedó ahí enterrada y se descompuso y se convirtió con el paso del tiempo en petróleo. Vamos a suponer que fue así. Entonces también es energía solar. Volviendo al punto que estábamos, entonces esto de acá servía para muchas cosas, como calculadora, servía como mensaje, porque también servía para hacer censos, el ganado, para contarlo. O sea, ganado sería, bueno, no sería la palabra exacta, porque ganado más está relacionado con las vacas, ¿no? Entonces, pero el tipo de animales que tenía ese entonces. Pero a la gallina, porque no existía. Es la hipótesis, que yo no estoy de acuerdo, en que Atahualpa, me lo puse por acá, ¿cómo escribirlo? Atahualpa. Entonces, Atahualpa. Para las personas que son de la sierra, que cierto dominio tienen del quichua o quechua, viene a ser lo mismo, por ahí parece que se distorsionó esa palabra para la lengua española. La original, según en Perú es quichua y en Ecuador es quechua. Pueden ser que sean dialectos diferentes, ¿no? El uno se dice quichua y el otro sea quechua, pero bueno, es como más o menos, supongo que debe ser como el portugués y el español, que tienen su similitud, supongo yo. Pero el uno es quichua y el otro es quechua, pero vienen a ser casi lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que te decía yo que no estaba de acuerdo? Pero con Hualpa, tú tienes entendido que es una gallina. Y Ata, amarrada. Entonces, supuestamente que Atahualpa es un señor, y a veces hay que saber escuchar y atender. Y cuando uno atiende, no todo hay que darlo por hecho. Por eso viene la investigación. Este es el fin de este canal, de abrir mentalidad. De que no debe escuchar una cosa y creerla. Vamos a ver qué es lo que dijo el loco este que está parado acá, el de la máscara. Ah, no, sí, tiene verdad. Compruebo. Yo antes de pararme acá, pues no vengo a hablar cosas que no sé, ni me las vengo a inventar. Pues para inventar me hubiera dedicado a inventor. Volviendo a la Atahualpa. Entonces esto viene a ser amarrada gallina amarrada. Pero ¿qué sucede? Que las gallinas no existían acá. En América las trajeron los españoles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden haberle puesto Hualpa, Ata, a un gobernante si no habían las gallinas? Porque él no es que vino el español y le pusieron Atahualpa, no, él ya se llamaba así, antes de la venida del español. Entonces, ¿amarra qué? Pues, si no existía la gallina. ¿Amarra qué? Amarra, no, esto tiene otro significado. No lo sabemos. Hay muchas teorías de qué significa. Lo que sabemos es que lo consideraban el hijo del sol. Entonces, bueno, vamos a borrar esto para no confundirlo. En esa época en la comunicación, porque era comunicación social, vamos a suponer que este señor de acá, los que leían esto de acá, los que leían esto de acá eran los Quipu Camayo. Eran personas, no lo leía cualquiera, eran personas, digamos, que eran literatos, algo así, tipo de gente muy instruida, porque el pueblo en realidad no dominaba esto, no. Se me hace como un poquito, no práctico, pero entendible, ¿sí? Porque no habían regadas escuelas por todos lados. Entonces ellos los Quipu Camayo, eran entendidos. Aquí lo escribo por si acaso. Quipu Camayo, pero no importa, se lo voy a poner yo un poquito más agrandado, porque lo vean. Eran los expertos en descifrar esto de aquí. Imagínense, si vienen los españoles, y vamos a suponer que habían, para poner cosas fáciles, ¿no? Que habían 5 Quipu Camayo. Mataron a las 5. ¿Y cómo descubrimos esto de acá? Porque si hubiera sido toda la población en los 5.000 kilómetros de distancia, de extensión del Tahuantinsuyo, hubiera habido muchos que lo sabían y no se hubiera perdido. Pero ellos eran expertos en esto. Lo que sí quiero comentar es una cosa. Habían ahí los tucuyicuri, que los que iban allá
¿cómo se llama? A informar. Mejor dicho, a informarse ellos para llevarle toda la información pertinente, ¿no? Para que el Atahualpa, que o el emperador de su época, no importa cuál sea, un tiempo atrás, más atrás de Atahualpa, tome las decisiones, como dije anteriormente. Ahora vamos a suponer que este señor, Tucuiricuy, viene y él va a dar información a su antojo. Ahí cuando yo quiero topar esto de aquí, de opinión, de periodismo de opinión. Vamos a suponer que ese señor, en vez de llegar a mí, la verdad que había bastante maíz y se echó a perder porque le cayó gorgojo. Normal. Pero ahora si llevamos un periodista de los de ahora, vamos a suponer, que vaya a llegar a donde Atahualpa y decir, no, es que mire, esto de aquí se dañaba. ¿Por qué? Porque estos son unos puercos y son unos desordenados, que ni siquiera, eso no es periodismo. Perdónenme. Pero si yo prendo una televisión que es mía, como lo dije en un video anterior, en mi casa que es mía, una casa que la pagué yo, una electricidad que es mía, prendo, ¿para qué? ¿Para escuchar la opinión de ese señor o para yo informarme? Usted cállese, señor. Usted no tiene por qué opinar. Yo no prendo el televisor para saber lo que usted piensa. ¿O acaso yo soy un retrasado mental que necesito que usted opine por mí? No, porque ahí viene la mala intención. La mala intención de opinar a su antojo lo que él le parece, o sea, lo que él parece vale y lo que me parece yo no vale. ¿Qué sucede con eso? Que estoy haciendo vago o vaga a mi capacidad de pensamiento. Yo prendo el televisor, no tengo que pensar porque él ya pensó por mí. Él ya pensó por mí. Entonces lo que tengo que hacer es repetir lo que él dice. Entonces, ¿para qué estoy yo? O sea, yo pongo la televisión, pongo la electricidad, pongo la casa. Te doy permiso para que entres a mi casa a mentirme, callar o decir tu opinión. No, señor. Me va a disculpar un montón, pero yo no necesito tu opinión. Yo quiero que vamos a suponer que aquí ahorita pasa una bicicleta. Por algo ve motivo en el trayecto o en su camino, se cruzó un niño o algo así, no pongamos un perrito, un niño. Y el señor se había tomado unas 3 o 4 alegres. O sea, venía bien, pasa que no. Y pasa un carro y lo va tocando. Como que sea que lo tocó, aunque atropelló, suena como a sangre, pero vamos a suponer que no lo atropelló, nomás lo tumbó. Llega un periodista, digamos, de acá, un Tucuiricuy, y él lo que quiere es informa, dice, la calle A con la calle C, un señor de una tanta edad, de raza no, sería etnia, raza hay una sola, no hay razas, hay una sola raza, la raza humana. Nada más, el resto son etnias, de negros, blancos, cholos, amarillos, azul, celeste, lo que sea. Entonces se describe la escena para que tú informes. El Tucuiricuy dice eso, y esa era su función. Si lo hubiera dicho allá en Atahualpa, que sí, que esta gente por acá, que cogió y dejó dañar el maíz, esa no era función de él, no era su función, simplemente de informar, y allá que el señor Atahualpa, digamos, tome la decisión y piense él. Imagínense que venga el Tucuiricuy a decirle que el otro se va a sentir. ¿Por qué no nos vamos a sentir ofendidos nosotros como Atahualpa? ¿Por qué no? ¿Qué mentalidad tenemos, señores? Usted cállese la boca, usted informe, punto. Yo no necesito saber lo que usted piensa porque yo tengo mis propios pensamientos. No soy retrasado mental, ni me cayó un vaso de construcción en la cabeza. Así que está reconocido eso de, ¿cómo le llaman? Género. Vamos, cómanse género, por favor. Género de periodismo de opinión. O sea que nosotros somos incapaces de opinar, de crear nuestro propio criterio. No, señor. Volvamos al accidente de acá de la bicicleta. Entonces, el Tucuiricuy informa. Y ya, punto. Tú ya estás informado, punto. Tú créate tu propia opinión, no él. ¿Qué haría uno de los periodistas de ahora? Estos famosos periodistas, porque son íconos, son tan valiosos que permanecen ahí 10, 20, 30, 40, 50 años. No existen más capaces en el Ecuador que ellos.
Por eso que se permanece. El resto son un poco de idiotas. El que sale allá a ensuciarse los pies con lodo en tremendo solazo y él viene a darle la nota así, y el otro sentadito así. Quema de año viejo de 31. ¿Qué noticias es eso? ¿Se han visto la clase de noticias que dan? Anoche llovió en dice que de mayo va a ser el día de la madre. Eso es noticia. Asesinaron, a ver, espérate un ratito, desde la época de Caín y Abel, vienen habiendo muertos. ¿Qué noticia me vienes a dar, amigo? Que el celular, que no sé qué, no sé cuánto. Eso lo sabemos por medio de la señora, la vecina que vende corviche. Lo sabemos. No necesitamos ese tipo de información. No nos vuelvan más idiotas de los que ya nos hicieron. Volviendo, insistiendo otra vez con el de acá, de la bicicleta. Para terminar con el periodista de ahora, no el tucuiricuy. Porque ese de ella le cogían por decir lo que no tenía que decir. Entonces viene el periodista de ahora, sí, señora acá en la bicicleta, no sé qué, el borracho, sinvergüenza, a la mamá, a la mujer, no le dejó pagar la leche, es un sinvergüenza borracho. Y para acá, más o menos por así, ¿no? Viven de eso. No tiene por qué estar metiéndose por allá que sí, no, que el señor se estrelló porque venía saliendo de la moza y ese rato la moza le llamó por teléfono, por descuido cogió el otro carro. No, señor. Eso no es periodismo, eso no es información, eso no queremos. Es más, ni aunque te regeneres, yo no volveré a comprar un televisor en mi vida porque me digan ustedes. Ahora, el tucuiricuy le llamaban, significa esto, el que todo lo ve. Entonces él iba a ver e informar, ¿verdad? Entonces, eso, en esa época de Tahuantinsuyo vivían, y esto sigue sucediendo ahorita, vivían un poco distantes, ¿no? Había pueblos, qué sé yo, 500, 200, más allá vivía. Y todo esto todavía se ve en el campo. Y esa gente se conocía, de aquí 1,5 kilómetros se conocía. Sí, la fulana de la señora Quispe, el señor del Taipe. Y sí, se conocían. Y se iban a decir visitaban. Miren cómo hemos llegado a este nivel. Resulta que ahora vivimos, no hablemos de Nueva York, de Japón, hablemos de acá mismo, digamos, ciudadelas. Si usted va por acá en un barrio pobre, no, la señora está acá, Gurumendi, sí, vaya allá por allá 3 cuadras, por ahí, vira a la derecha, hay una bodega de gas ahí, ¿sabe? Pero mientras más juntos estamos, no nos conocemos. Estamos muy difíciles. ¿Quién vivirá arriba? ¿Quién vivirá abajo? Alfred, no sé. Una señora naturalada, no sé, no saber. O sea, estamos juntos, pero más separados. Antes estábamos separados y más juntos. A eso hemos llegado y estamos felices, ¿verdad? ¿Estamos o no estamos? Es así, ¿estoy mintiendo o estoy exagerando? No estoy exagerando, es la realidad. Como yo hice una vez aquí en la línea, la verdad, no. Yo no hago la verdad. Y el video anterior no lo más me puse en letritas. Pero yo, la verdad, cuando nací, estaba la verdad aquí. Y cuando vaya al cementerio, aquí queda la verdad. Nadie lo dice la verdad. La verdad es una cosa a la que uno se apega. A un concepto al cual uno se acerca y se queda ahí. Eso es voluntad. A voluntad de uno. Uno elige estar en la verdad o estar de desacuerdo con la verdad. No es difícil de encontrar la verdad. Ahora sí, nomás prende la televisión y está el tucuiricuy de ahora te viene y te comenta lo que él es. No, pues eso no es así, nunca debió haber sido así. Pero no, yo no le he hecho la culpa, le he hecho la culpa a nosotros, que le permitimos a él. Porque nadie he escuchado, o yo he sabido, de que le pegue una buena, por decir, ¿y yo acaso te prendí para escucharte a vos? ¿O no has escuchado de repente esas entrevistas que hay con personajes que no son de agrado de los tucuiricuy de acá? Entonces vienen y le dicen, y los atacan con preguntas, no lo dejan ni hablar. Si lo han visto, ¿verdad? No me estoy inventando. No lo dejan ni hablar. Le ponen palabras en su boca, cosas que no han dicho. Un periodista es eso. Digámoslo claro, los periodistas no son tales. Son
como lo dijo antes, ya eso está descubierto, yo no estoy descubriendo aquí el agua caliente, ni el agua tibia, ¿no? Ni el agua fría. Ellos son periodistas, pero disfrazados, son políticos. Ellos tienen que ser apolíticos, ellos no tienen que estar ni para la izquierda ni para la derecha, para ningún lado. Ellos tienen que solamente informar. Dice facultad de comunicación social. Comunicar, eso es todo lo que tienes que hacer. No tienes por qué darme tu punto de vista. Esto de aquí, opinión fuera, la opinión la doy yo. Tú pones información. A propósito, dice Facultad de Comunicación Social, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Vivimos en una sociedad. Si no te gusta esto, va a haber que cambiar el planeta. Porque no es Instituto Ecuatoriano de Seguridad Capital. No vivimos en capital. No vas a la Facultad de Comunicación Capital, señor. Somos sociedad. De socios debemos aprender a vivir en sociedad. No que el uno tira para el uno, el otro tira para el otro. No, señor, para eso es este canal. No me importa que andes por el uno, por el otro, no. Si coincide que con uno que me hizo un favor, digamos, por decirlo de alguna manera, eso es una cosa. Pero él estaría acá, cerca de las necesidades de la mayoría. Porque ya lo dije anteriormente, no se puede contestar a otro, porque hay muchos caprichosos que se van a sentir descontentos, que ya no tienen 8 carros, sino tienen 3. Entonces ya, no me conviene. No, señor. El otro no tiene zapatos. Y no está pidiendo 8 pares de zapatos. Quiere 1 para ir a la escuela. Y necesita una escuela para salir de donde tú lo metiste. Sí, donde tú lo metiste. Porque no se le puede culpar a alguien que tú le pagas. El pueblo te paga. El pueblo te paga. ¿Cómo te paga? Porque cuando te paras ahí a dar unas noticias, la que te dé la gana, ¿quién está pagando ese rating? Es el que te está viendo. Nosotros te pagamos tu sueldo para que nos calles, pero para que te calles, para que nos mientas. O sea, estúpidos somos, no, ni tampoco tú eres muy vivo. Porque tú coges ese dinero y vives muy bien, mientras que pasas por ahí por la calle, ni en bola le das al niño que está sentado en la vereda o al... pero si te llenas la boca del delincuente, cuando tú mismo estás cultivando una antisociedad con tu corrupción. ¿O no es así? ¿Qué te sirven tantos libros? Yo siempre he dicho, el libro no trae inteligencia. La inteligencia es el que lo escribió. Si yo soy un estúpido, yo soy burro, y voy a leer un libro, quedo burro si no tengo la capacidad del entendimiento. No, señor. Porque yo puedo interpretar el libro, no. Esa persona que escribió el libro escribió algo. Y si yo lo interpreto de otra manera, soy un bruto. No, tengo que interpretar, saber interpretar, tener calidad intelectual. Pues, sí. Entonces ahí aprendo. Porque ustedes cogen tantos libros y ven todas personas ahí todas pulidas, todas muy intelectuales. Quisiera que un día se pare con uno a ver si son tan intelectuales, son tan sabidos, tan inteligentes. No, señor. Un angurrito jamás podrá ser sabio, inteligente. No. Porque primeramente no tienes óptica, no tienes visión para darte cuenta del daño que estás haciendo a una sociedad. Y no son 4 un barrio, es un país de millones. De millones. Y en esos millones estoy incluido yo y los que me están viendo. Hay una cosa que quiero aportar. Facebook. El Facebook, de ser una plataforma como para que nos sirva, sí nos sirve, venga. Pero, ¿qué pasa con Facebook? Viene y a su disposición, hubo una discusión, una vez estuve yo, yo peleando, no me gusta pelear, me gusta entender, ¿no? Porque peleando, ¿qué se saca peleando? Entendámonos. Ahora, con el asesino no quiero yo. Y no estoy hablando del choro, porque el choro que te roba un celular a ti y ahí se acabó. No perjudica millones. Si me chorea el celular a mí, sí. Eres una consecuencia de esa sociedad corrupta que los otros fabricaron, entretejieron y terminamos donde estamos. Sí, señor. Ya lo dije anteriormente y lo repito. Coge un chorito, por eso le digo, aquí está invitado choro, policía, no lo estoy vinculando por si acaso, ¿no?
porque el policía es pueblo, ya lo dije anteriormente, y que cometemos nosotros esa injusticia, esa falta de mentalidad, que cuando sale el metropolitano, que cuando sale el padre, que sí, que el chapa esto, no, que eso mal, no, señor, estamos mal, ya lo dije yo anteriormente, no llegamos a ningún lado así. ¿Quién le manda a él? Allá vamos a patear la puerta a ese tipo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué mandas al pueblo a patear al pueblo? Facebook es una plataforma en la cual nos debe servir de mucho, pero tampoco, o sea, toda publicación está bien, contribuye en algo informando, pero dejemos esa adicción, señores, de solamente public. Participemos, se trata de participar. Sí, a veces hay publicaciones interesantes, sí. Caso que me pasó a mí, una señora, bueno, no voy a decir nombre ni nada, le pregunté acerca del video, ¿cómo, por Messenger interno, ¿no? ¿Cómo puede ser para conseguir ese video? El himno de Grillo. Bueno, estamos ocupados, no es que vivimos del Facebook, ¿no? Mañana, pasado una semana, media, no sé, para el otro carnaval será que me conteste, porque era un video interesante. Entonces, no se trata de estar pública. ¿A quién le publicas? Al aire. Publico a ti. Contéstame, por favor. A propósito, aprovecho para decir que se suscriban y que los likes acá son importantes, señores. En el Facebook no es muy importante los likes. No. Eso también es otra cosa. ¿Para qué sirven los likes? Acá no sirven para el canal, allá no sirven, pero de todas maneras es una deferencia que haces a la persona. ¿Por qué? Es como la vecina que pasa por el frente metiendo la nariz al sitio de la zapa. Y si yo estoy de espalda a la ventana, ni cuenta me doy que pasó la vecina. Pero un like es, hey, te estoy viendo la publicación. O sea, le levantas el ánimo a la persona que publica. Al menos en mi caso, yo más del 50% las hacía yo. Y las imágenes, todo eso. Yo hacía a veces 1, 3 o 5, cuando eran así hechas por mí y copiadas. Pero no que te publica, ay, sí, y no contesta. No, pues conteste mismo. Esto se trata de comunicación. Si publicas, contesta si alguien te dijo alguna cosa. Yo no me he mirado en eso. No se gasta el dedo en dar un like, ni acá tampoco en suscribirse solamente una vez. Hagan el favor para colaborar con este canal. Suscribirse, a ver, acá se debe suscribirse y dar las campanitas. Eso de like es todas las veces. Esto de acá solamente es una sola vez la suscripción, una sola vez. No tienes que volver a hacer. Ya la próxima vez no. Alguien me preguntó cuánto vale la suscripción. No vale ni un solo centavo. ¿Y cuánto gastas? Solamente lo del viaje de aquí para acá en el teléfono o la computadora, donde estés. Eso es todo. Entonces, no solamente se trata de publicar. Se trata de interactuar. Personas que ponen hasta 40. Ahorita yo he visto aquí en mi canal que ven personas 30 y pico, una cantidad que, bueno, estamos empezando. Pero si hay 30 y pico, pero por lo menos unos 25 likes, pues no. Porque no es que es el canal el que vive de los likes. ¿Por qué? Porque así alguna vez si te gustó esto de aquí, así no te haya gustado, por lo menos colabora con el planeta, hermano, porque yo estoy tratando de que la gente despierte, ¿no? De eso se trata esto de aquí. ¿Por qué crees que yo hice acá? Porque me siento solo, no. Porque queremos salir, porque no vamos para arriba, vamos para abajo, tenemos que salir de esto de aquí. Estos callos cerebrales que nos han hecho todos estos tipos, todos estos enfermos, sí, porque son unos enfermos, señores. Si no se han dado cuenta, pues yo sí me di cuenta, y no ahora, me di cuenta hace rato, son unos enfermos. ¿Usted cree que yo estoy exagerando? No. Para decirlo aquí, yo ya lo pensé y lo analicé. Son unos enfermos. Como el caso de los panes. Si hay 10 panes, él quiere los 8 panes. Luego, si no necesita tanto pan, el billete no se daña, por eso lo tienen ahí. Y el chico sin zapatos. A propósito, quiero tomar también esto de acá, en cuenta. Pasa una señora y ve un niño ahí
mugrosito, flaquito, no fue a la escuela, o sea, no fue a la escuela no porque no quiso, sino porque no hay. Y le saco $1, ¿cuánto le puede valer ese dólar? Vamos a tomar en cuenta como un personaje, una señora buena, va, sí. Si fuera esa, por ella, al menos si el niño fuera pelo amarillo, pelo rubio y ojos azules, se le lleva a la casa que tenga un pito en la casa. Pero así somos, así somos. Estamos programados muy mal. Yo no tengo ojos azules, ni tengo pelo amarillo, pero yo no valgo. Usted tampoco tiene, no valemos, no. ¿Y eso dónde es? Nos tiraron. Porque todas las propaganditas que han visto al principio, en los años 50, 60, 70, 80, 90 y hasta el 2000, puros, o sea, ¿qué estamos aquí? Rubios, aquí no estamos rubios, toda la propaganda. Otra cosa también que te tratan como idiota, o sea, nos tratan como idiota. ¿Han visto las propagandas de la tele? Un muñequito, ¿qué somos, idiotas? ¿Somos niños? ¿Por qué eso de poner un muñequito? Trátame como un mayor, un adulto, entonces, o los niños de 5 o 6 años manejan carros, o tienen que saber de la ley de tránsito, claro, para cruzar la calle sí, pero no es para eso que ponen muñequitos. Para mí, me disculpan, no es que sea una persona demasiado fijada en eso, pero eso yo lo veo como una manipulación que también como idiota. No me pongas muñequitos. Yo cuando quiero ver muñequitos pongo, me meto, y a mí todavía me gustan los muñequitos, pero no los quiero ver en un anuncio de la ATM de señalización de tránsito, por favor. No nos traten así. Es un poquito más serio. Entonces, si cuando vamos a pagar una multa que le pusieron por doble partido, entonces cobramos como un niño, pues, no es que los niños no trabajan. Ahí sí me cobras como adulto. Y bien cobrado, porque acá son multas que si se ponen a hacer un comparativo son más caras que Alemania. Sí, señor. Señor, sí. Ahí sí los tratan como adultos. Pero no, señor. Eso no es así. Por último, voy a tratar la cosa de importancia y el interés. ¿Cuál es la diferencia entre la importancia y el interés? ¿Han escuchado de repente a algunas personas que a mí me ha caído como una piedra en la oreja? A mí la política no me interesa. ¿Será? Yo tengo mi negocio. ¿Será? Yo tengo mi trabajo. ¿Será? Bueno. Importancia. Eso es a voluntad. Lo que tú le des importancia a algo. Le dan mucha importancia a que la Liga de Quito ganó 8-0, se ganó las 1000 copas. Eso, tú puedes también decir, eso no me importa. Sí. Correcto. Tú puedes decir, no, eso no me importa. Esto es una cosa. Importancia es una cosa. Pero tiene mucho que afecta a tu vida. Pero interés, esto es irrenunciable. Irrenunciable. ¿Por qué? Cuando sube un político ladrón y comienza a hacer lo que le da la gana con las leyes, viene y toma sus decisiones, que le quita el subsidio, le pone el subsidio, lo que sea, todo eso ahí. Acá paga papá. Entonces ahí no me importa. Esto es irrenunciable. Eso, la política, está en todos tus intereses. Todos. No hay uno que se salve. Porque si yo tengo trabajo, espérate que tomes las medidas y el jefe te vota. Porque ya no tiene cómo pagar 8 empleados. Nomás le alcanza para 6. ¿No te importa? El que tiene un restaurante, por tomar como ejemplo. A mí la política no me interesa. Yo estoy chido. Él está chido. El otro está chido. El otro está chido. Entonces, yo voy a mi trabajo, lo que tradicionalmente está sucediendo ahora, ¿no? La gente va a la hora del almuerzo, baja y come. Pero ya acá, por las medidas que tomó, lo que no te interesa, la política, tomó unas decisiones que ya no alcanzan por en la canasta. Entonces no le vas a comprar, ya no vienen a mi restaurante a comprarme, porque no han medido chiripiol. Entonces ellos cogen, y la razón tienen, que todo el mundo tiene el derecho a ahorrar. El del restaurante también va a comprar donde la cebolla esté más barata, todo eso. Así mismo el otro. Va y hace su almuerzo, su noche en su casa y ya no te va a comer. Si quieras, no te aseguro que quieres, pero que ya no vas a vender como antes porque la política no te interesa. Pues si te interesa, es irrenunciable. Esto de acá es la voluntad. Si te importa o no te importa, eso es cuestión tuya. Pero acá, que dices que no te interesa,
Estás equivocado, amigo. Aquí está la leche, aquí está el pan, tu negocio, tu trabajo, todo eso. Pero eso nunca te lo dicen en la TV. Aquí no pongas TV, ponle una suscripción y dale un like. Espero que haya sido de su interés este video, que no tiene otro objeto más que abrirte los ojos, como yo he estado publicitando este canal. Porque a veces, y siempre he tenido una frase que ya la dice mía, pensar no duele, ni cuesta. Un poquito de tiempo, sí, pero pensar no duele. Escucharle lo que dice un periodista, eso no es fácil. Repetir, y eso es lo que repite. Pueden repetir una cosa buena, pero también pueden repetir odio. Pero te están haciendo la mentalidad vaga, entonces ya no piensan. Y siempre somos buenos para echarle la culpa a algo. El trabajo. Bueno, está bien. Ven acá. Yo te hago pensar. Ven acá. Llegas a tu trabajo, cansado, tiras las zapatillas por allá, tu mujer, dame la comida. A inyectarte mentiras, o silencio, o tonterías. ¿Yo quiero mi bien o el tuyo? No, yo quiero el bien de todos. Porque un pueblo que sabe defenderse no pasa desgracias, ni vuelve a repetir una historia que no le gustó. Señores, espero que esta vez hayan hecho un poquito de conciencia y le den la suscripción, like. Me motivaría a hacer mejores videos. Hago lo que puedo, esperemos que haya subido aunque sea 16. No sé, parece que la gente no sube porque el canal todavía están inflando globos. Pero bueno, ya voy a revisar si estoy hablando correctamente, estoy hablando muy rápido. Porque eso es otra cosa, yo no soy un experto youtuber, ni soy comunicador, pero sí soy observador y me doy cuenta. Si una persona está atrás mío hablando, me doy cuenta. El chiste no es que él se dé cuenta que lo estoy escuchando, yo lo dejo que hable, así tienes que ser tú. Déjalo nomás, estás estudiando. El rato que te venga a vender un reloj, porque tienes que ver los videos para que sepas de qué estoy hablando. Dije, no, mi hermano, tu reloj no vale, porque ya estaba pilas. Y cuando me venga a mentir, tienes que decirle, yo no como TV. La próxima.